Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga AM, puede pues acudir a la página de Radio Latacunga en el Facebook o al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos más de 160 videos con material del catecismo. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano de la República de Panamá, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien es catequista en medios de comunicación FTV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien vamos a tratar el tema Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Un solo numeral, el numeral 615. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Roquel, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Estoy realmente honrado de poder compartir con los hermanos de Ecuador y del mundo entero, porque cuando nos encontramos en la web, encontramos hermanos de todas partes del mundo, a los cuales le damos un caluroso saludo y la bienvenida en el Señor. Excelente. Muy bien, gracias también por compartir su tiempo y experiencia. Esta es la segunda vez que nos acompaña. Recuérdele a nuestra audiencia quién es Roquel Iván Cárdenas. Bueno, mira, Roquel Iván Cárdenas es un laico. Tengo 57 años, casado hace 24 años, 4 hijos. Como muchos de ustedes, trabajo, tengo deudas, tengo compromisos y el tiempo que el Señor me permite, procuro servirle en lo que pueda. En eso Él me ha llamado a trabajar en los medios de comunicación. Específicamente, en estos momentos estoy trabajando en FTV, Canal 5, que es el canal católico de la Iglesia en Panamá, en Radio María. Trabajo allá, tengo un programa y también trabajo en la parte como voluntario, en la parte administrativa, y escribo también en el periódico de la Iglesia Católica, un poco más eventual, Panorama Católico. Además tenemos un canal de YouTube que se llama Academia de Formación Católica, donde organizamos formaciones semanales para compartir sin ningún interés económico, totalmente gratis, con varios hermanos de diferentes países, que es una bonita comunidad donde van compartiendo sus experiencias y conocimientos para edificación de muchas otras personas. Y bueno, en cuanto a mi vida espiritual, estoy afiliado a un monasterio, se llama Monasterio de la Visitación, así que soy de corazón salesiano, pero no de Don Bosco, sino de San Francisco de Sales. Nosotros seguimos a las enseñanzas de nuestro Santo Padre San Francisco de Sales. Creo que en términos generales podemos hablar de que ese es Roquel Iván Cárdenas. Excelente, muchas gracias.
Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Está tomada de Romanos 18, el verso 19. Dice así: Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de uno todos resultarán justos. El tema que vamos a tratar hoy día es: Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Hermano Roquel, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Bueno, precisamente el texto que usted nos regala es muy significativo para lo que estamos hablando. En primer lugar, quisiera destacar dos aspectos que nos habla el texto, que muchas veces en la sociedad de hoy día hemos olvidado. Uno, el aspecto de la solidaridad. Muchos de nosotros, en una sociedad influenciada por el individualismo, olvidamos que pertenecemos a una comunidad, la comunidad humana. Es decir, que nosotros no podemos ni debemos desentendernos de que somos parte de la humanidad y por lo tanto tenemos solidaridad. Miren que en la iglesia nos enseña, por ejemplo, que nosotros podemos edificar a la humanidad y a la iglesia desde la distancia. ¿Por qué? Porque tenemos la comunión de los santos se llama, donde podemos intercambiar bienes espirituales. Pero también, lamentablemente, no escapamos a la realidad que nuestro pecado y el pecado de otras personas también nos afectan a todos. Entonces, la carta a los romanos nos muestra claramente que el pecado, en este caso de un hombre que Adán, nos trajo consecuencias a toda la humanidad. Pero la buena noticia es que Dios quiso dar a su único hijo para que se hiciera hombre y con la actuación de ese único individuo, esa única persona, nosotros somos rescatados. Entonces, dos elementos importantes de la introducción: la solidaridad en las cosas buenas y en las cosas malas. Y el segundo punto importante es rescatar de que, así mismo como Jesucristo, Adán fue fuente de pecado y de perdición para nosotros, Jesucristo es fuente de santidad y de salvación. Eso es algo que debemos tener muy presente también en nuestra vida espiritual individual. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEB TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. El tema que estamos analizando es: Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia, numeral 615. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa.
Voy a dar lectura al numeral 615 para su comentario y explicación. Dice, como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Por favor, hermano Roquel, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Con mucho gusto. Podríamos decir que iniciamos con la palabra desobediencia. Dice, como por la desobediencia de un solo hombre, fueron constituidos pecadores. Entonces, ahí vemos algo que el catecismo nos muestra para nuestra reflexión personal. La matriz, la raíz del pecado es precisamente la desobediencia. Es decir, el hombre debe reconocer su dependencia. Es una criatura y por lo tanto no es absolutamente autónoma. El único que es absolutamente autónomo es el Creador, que lo hizo todo. Pero el resto, todos tenemos dependencia. Y por lo tanto, esa dependencia nos lleva a tener que regirnos no solo en cuanto a nuestras limitaciones, sino también en cuanto a nuestra realidad para poder llegar y alcanzar lo que debemos ser. Entonces, el poder vivir de acuerdo a esta realidad y por lo tanto reconocer nuestras limitaciones y también el camino que debemos hacer es lo que llamamos nosotros obediencia, que es explicitado, por ejemplo, en la narración del paraíso que todos conocemos, en la que Dios nos muestra un camino y le dice a nuestros primeros padres, de todos los árboles pueden comer menos de uno. Imagínense, hagamos el ejercicio mental. Asumamos que 99 árboles podía comer y había uno que no podía comer. Entonces, la obediencia no es que era dificultosa, pero sí entrañaba una situación interesante. Era reconocer que no estaba ilimitada. Su libertad o nuestra libertad no es ilimitada, está limitada. Por lo tanto, toda desobediencia simplemente es transgredir nuestra realidad de criatura para ir a otra cosa. Entonces, la desobediencia de los primeros padres trajo en nosotros esa enfermedad. Todos tenemos la enfermedad de la desobediencia. Si usted ve y ha criado hijos, yo, como dije, soy laico y tengo hijos, la tendencia del hijo que es desobedecer. Usted ve, los niños no nacen obedientes, los niños nacen desobedientes. Se construye la obediencia, los padres construyen la obediencia en el camino. Bueno, así que efectivamente esa desobediencia también se transmite hacia Dios y esa desobediencia a Dios es lo que llamamos nosotros pecado, entendiendo el pecado como una acción que transgrede la ley natural, la ley moral y que nos hace daño. Entonces, eso de constituirnos pecadores, podríamos decirlo usando el lenguaje común, nos constituyen enfermos, en personas que nos hacemos daño a nosotros mismos. Siempre tenemos en nuestra mente y vemos al pecado como un placer robado, un placer quitado. Lo que tenemos que nosotros, a la luz del Espíritu Santo, entender que nosotros estamos enfermos y somos como esos enfermos que nos hacemos daño a nosotros mismos, aunque no lo entendamos o no lo veamos así, porque cada pecado cometido es un daño que nos infringimos a nosotros mismos. Por lo tanto, esa desobediencia y ese pecado que estamos sufriendo nosotros y que es heredado de nuestros primeros padres es lo que vino Jesucristo a rescatar. Entonces Jesucristo viene a rescatarnos. ¿Por qué? Porque esa desobediencia también transgredió el orden natural. El hombre, dice el catecismo, fue
le fue dado el universo. Él era el responsable del universo entero. Al él pecar, él arrastró con su pecado al universo. Y el universo, ahora dice la carta al Romano, que gime como dolores de parto, esperando que sea rescatado. ¿Por qué? Porque el universo fue sometido al desorden debido al pecado del hombre. Entonces, a partir de ahí, Jesucristo viene a rescatar el universo y viene rescatando a nosotros como criaturas. ¿De qué? De ese daño que queremos hacer. Entonces, cuando Jesucristo viene, ¿qué hace? Jesucristo primero establece una realidad. Se hace uno igual que a nosotros, menos en el pecado, porque un ángel no podía salvarnos. Para poder hacerse responsable de la humanidad tenía que ser un hombre, un ser humano. Entonces, Jesucristo se hace hombre igual a nosotros, menos el pecado. Pero además de eso, como la ofensa que le hicimos a Dios tiene un valor infinito, porque recuerden que la ofensa no se mide por quién ofende, sino a quién se ofende. Entonces yo hago un ejemplo sencillo para que lo veamos. No es lo mismo que un niñito le dé una bofetada a un compañerito que le dé la bofetada a su mamá. Si le da la bofetada a su mamá, es un pecado más grande. Aunque el mismo niño le dé una bofetada, a quien se ofende mide el alcance del pecado. Al nosotros ofender a Dios, eso tiene un alcance infinito. Somos criaturas finitas, pero ofendemos infinitamente a Dios, porque ofendemos al Ser Supremo totalmente santo. Entonces, para poder reparar eso también tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, al confluir en esas dos realidades, Él se hace responsable por la humanidad como hombre, pero también como Dios paga la deuda. Y dice más adelante, ¿cómo la paga? Entonces, reparando con una exquisita, absoluta obediencia al Padre. Jesucristo repite una y otra vez: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, el valor fundamental de la redención de Cristo no consiste, como muchas veces pensamos, en el sufrimiento per se o el daño que pudo haber sufrido, la cantidad de sangre que pudo haber derramado, sino en la obediencia. Jesucristo hubiera podido, en teoría, ofrecer todos esos sacrificios, dolor y sufrimiento, pero si lo hubiera hecho en desobediencia no tendría ningún valor. El valor es la obediencia que da. Entonces, por lo tanto, ese siervo, ¿y cómo lo hace? Lo hace como un siervo doliente. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios nos enseñó que el pecado, por ser un daño, recordemos que dijimos que el pecado era un daño. Entonces, Jesucristo, todo el daño que debíamos nosotros sufrir y que nos hemos infligido nosotros mismos con nuestro pecado, Él decide hacerse fiador por nosotros, responsable. Entonces, Él recibe el daño que nos correspondía a nosotros, que nosotros mismos nos infringimos, como consecuencia del pecado. Entonces, ese sufrimiento viene a ser el pago por todo. No el pago de un Dios sediento de venganza, sino el pago del daño. Recordemos que Dios es justo y Dios es bueno, pero también es justo. Entonces, la consecuencia del pecado tenía que ser saldada. Entonces, Dios sale fiador él mismo, es decir, yo voy a recibir lo que ustedes se merecían, y lo recibe. ¿Para qué? Por eso dice el profeta Isaías, porque por sus cardenales, por sus heridas, por sus dolores han sido curados. Entonces, efectivamente, por eso Él nos reemplaza como dice el catecismo, como un siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación, y que cuando llevó el pecado de muchos, quienes justificará, cuyas culpas soportará. Entonces, finalmente, Jesús repara nuestra desobediencia con su obediencia. Pero lo importante para nosotros es que esa reparación de la obediencia de Cristo se hace no solo para salvarnos, sino para transformarnos en desobedientes a obedientes. Entonces, el rescate de Cristo es librarnos de la desobediencia que nos destruye, que nos daña, que nos aniquila y que no solo en esta tierra, sino que nos priva de la vida eterna. Así que
Jesucristo nos rescata con su obediencia de nuestra desobediencia para convertirnos en obedientes. Perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEP TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. El tema que estamos analizando es: Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Numeral 615. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Tenemos unas preguntitas para nuestro amigo, para nuestro invitado, que vamos a dar lectura. Dice: ¿cómo se compara la obediencia de Jesús con la desobediencia de un solo hombre en términos de sus efectos en la humanidad? Bueno, miren, fíjense la pregunta: ¿cómo se compara la obediencia de Cristo con la desobediencia de Cristo en términos de la humanidad? Fíjense, una de las cosas que nosotros debemos encontrar es que el proceso nuestro de conversión es fundamentalmente encontrar que nuestra vida está para obedecer a Dios. Si usted se da cuenta, nosotros nacemos, crecemos, pero de alguna manera sentimos una falta de libertad. Jesucristo, siendo Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, desde el día que se manifestó o se nos enseñó, lo primero que dijo: yo no soy autónomo, yo no vine aquí a hacer lo que yo pienso, lo que me parece, yo vine a obedecer a aquel que me envió. El proceso que ocurre con la humanidad y nosotros es que crecemos bajo la premisa de que yo soy absolutamente autónomo. Es mi decisión, mi vida, lo que yo quiero. Y vivimos de espalda al Dios. ¿Por qué? Porque fruto del pecado original vemos a Dios con recelo, como alguien que viene a quitarme mi libertad, mi autonomía. Recordemos la voz del tentador cuando le dijo a Eva: así que Dios te prohibió que comiera de todos los árboles. No, no de todos los árboles, me prohibió que comiera de uno. Ah, es que él bien sabe que si tú comes de ese árbol, ¿no?, serás de esta manera. Entonces Dios se convierte en aquel que quiere robarnos nuestras prerrogativas, nuestras capacidades, nuestro impulso, nuestra misma vitalidad. Entonces la obediencia a Dios se ve como de alguien que no es capaz de desarrollarse, de autodeterminarse, de poder vivir la vida como es correcto, como un hombre debe hacer. Entonces, a partir de ahí, con esa concepción demoníaca, se presenta al hombre moderno, al hombre desarrollado, es aquel que prescinde de Dios. El hombre que obedece a Dios se presenta como el hombre apocado, el hombre sin cultura, el hombre sin inteligencia, el hombre sin capacidades, que necesita esa muleta que llaman Dios para poder llevar adelante su vida. Entonces, ahí
Jesucristo como modelo nuestro nos muestra que la plenitud nuestra no está en lo que el mundo dice, lo que Satanás nos habla, sino que entra por el camino de la obediencia al Padre, en el camino de la realización como seres humanos. Nosotros no somos más humanos, sino cuando obedecemos a Dios. Entonces, la obediencia de Jesucristo versus la desobediencia de la humanidad es ese paradigma que tenemos que enfrentar nosotros. Nosotros siempre vamos a encontrar en nuestra vida, de alguna u otra forma, momentos en que la obediencia a Dios no va a ser contracorriente. Por eso la palabra de Dios dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Muchas personas dicen, ¿qué significa ese negarse? Ese negarse significa muchas veces a ese impulso primario que tenemos nosotros a la rebeldía, no la autodeterminación, a la rebeldía que nos lleva a hacer lo que nosotros consideramos que es más cómodo, mejor, contracorriente a lo que Dios dice. Entonces, la obediencia a Dios es la base fundamental de nuestra espiritualidad. Y hago la siguiente ejemplo. O sea, Jesucristo nos puso un ejemplo que es cotidiano y universal. Dice que un papá tenía 2 hijos. Le dijo a uno, ve al campo a trabajar. Y dijo, no. Y se arrepintió y después fue. Y otro le dijo, ve a trabajar en el campo. Y dijo, sí. Y no fue. Dice, ¿quién cumplió la voluntad del Padre? Dice, el primero que le dijo que no y después lo hizo. Entonces, nosotros muchas veces en nuestra espiritualidad, como no queremos obedecer, reemplazamos nuestra obediencia por actos que suplen. Ese sí que hizo el hijo primero es lo que nosotros en nuestro país llamamos arrumacos. Ese hijo que es muy cariñoso con la mamá, la abraza, la besa, la trata bien, pero no lo obedece. Entonces, ¿qué queremos nosotros muchas veces? Nos engañamos en nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué significa ese abrazo, ese beso? Bueno, usted va a la iglesia, participa en la procesión, comprometido en la parroquia, trabaja de alguna manera, pero no es obediente. Entonces, ahí vemos cómo Jesucristo nos muestra que el camino de la verdadera espiritualidad tiene que pasar por el tamiz de la obediencia y que por eso nosotros tenemos que preguntarnos una y otra vez. Esa es la pregunta, el examen de conciencia permanente. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios o no? Entonces, eso pienso yo que es como el tamiz de la obediencia a Dios que nos presenta Jesucristo frente a la desobediencia que el mundo nos presenta. Perfecto. Tenemos otra preguntita que dice así. ¿Qué papel desempeña Jesús como siervo doliente en la expiación de los pecados según el texto? Bueno, precisamente San Pablo usa una terminología de fiador y también usa otra terminología donde habla de como un pagaré, como una deuda. Y entonces lo que pasa es que nosotros muchas veces nos ponemos a pensar de esta manera, ¿no? Yo quisiera usar un ejemplo. Miren, los que tenemos hijos, y a veces, sobre todo cuando están pequeños, ¿no? Cuando están pequeños, y los tenemos que llevar a hacer un tratamiento médico. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos llorando y sufriendo por algo que ellos tienen que padecer por su propio bien, primera cosa que debemos preguntarnos, ¿nosotros sufrimos con ellos? Sí. Y a veces quisiéramos nosotros si pudiéramos nosotros padecer eso para que ellos, pero no lo podemos librar, tiene que ser ellos los que padecen. Eso es un tema que miremos a Dios. Cuando el sufrimiento se da en el hombre, muchas veces nosotros pensamos que es el Dios aislado, el Dios allá que está ya lejos, indiferente, elevado mientras yo estoy sufriendo acá. No, es el padre que igual que acompaña, papá y mamá que acompaña y que lloran. Yo he visto padres llorando al ver a los hijos
cuando lo están tratando. Bueno, así mismo Dios llora con nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Ese era el tema del sufrimiento. El otro tema que también es, yo me pregunto, nosotros como papá, ¿cómo le podríamos explicar a un niño que él tenía que padecer ese sufrimiento por su bien? No lo va a entender. Simplemente no lo va a entender. Le van a decir, mira, hijo, esto es por tu bien, yo te quiero, entiéndeme. Y él va a decir, yo no entiendo porque yo tengo que pasar por este dolor. Pero nosotros sabemos, por el conocimiento mayor, que es por su propio bien. Entonces, sí, efectivamente, el sufrimiento tiene un papel dentro de nuestra vida. Y parte del papel del sufrimiento, no todo, no es solo el desarrollo, sino la expiación. Entendiendo que no es sufrir por sufrir, no es que pecado versus expiación, sino que si vemos el concepto del pecado, el pecado es un daño. Miren, cuando nosotros vemos el concepto de castigo de Dios, nosotros muchas veces pensamos lo siguiente: una acción positiva que hace Dios para que la persona cambie su conducta. Yo no lo veo así. Yo lo veo que el castigo de Dios, a diferencia de los padres humanos, es cuando Dios permite que nuestras malas acciones nos lleguen. En la mayoría de las ocasiones Dios ha hecho una barrera para que las consecuencias, o sea, nuestros pecados, no los suframos, porque cada pecado, vuelvo y repito, es un daño que nos hacemos a nosotros mismos y que merece la consecuencia de ese daño que nos hacemos. Pero Dios nos libra de la mayoría de esos daños por amor. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo vino enviado por el Padre, ¿a qué? A que padeciera ese dolor que teníamos que padecer nosotros. Ese sufrimiento que teníamos que tener nosotros, consecuencia de nuestro pecado, y mucho el dolor que nosotros pensamos que merecemos en esta vida, Él lo llevó. Por eso dice el Señor, esa es la frase que enigmática del Señor dice, vengan detrás de mí, que mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando estamos con Él, no es que no vamos a sufrir, pero muchísimo del sufrimiento que deberíamos tener o sufrir, gracias a Él, no lo vamos a tener. Por eso es que la carga es ligera cuando estamos con Él, porque Él es el que va a cargar lo que nosotros debíamos merecer. Entonces, un poco la catequesis de qué es el sufrimiento, porque muchas veces el sufrimiento pensamos que, o le tenemos una mala impresión, y también un poco el concepto de lo que es el castigo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de que Jesucristo sufrió acá, porque el Padre era un Padre castigador, y entonces la rejera, como decimos en Panamá, la recibió Él. No, Él recibió las consecuencias de lo que, porque recordemos que Dios es justo y bueno, justo de que Él mantiene no se puede negar a sí mismo ni las verdades que hace. Entonces, Dios establece una ley universal que incluye la moral y que debe cumplirse. Pero por amor a nosotros, Él incluso hizo que esa ley la padeciera Él mismo, su propio Hijo, las consecuencias de la ley, para que nosotros nos libráramos de esa realidad. Excelente, muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Por favor, no se vayan de sus asientos. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, seguimos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy
Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEC TV, Radio María y Panorama Católico de la Hermana República de Panamá. El tema que estamos analizando es: Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Numeral 615. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar Radio Latacunga AM en este momento, luego pueden dirigirse al Facebook en el canal de Radio Latacunga o en el canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos todo el material de este programa. Bien, tenemos una pregunta más para nuestro amigo, para nuestro invitado, que dice así: ¿de qué manera la obediencia de Jesús hasta la muerte satisface al Padre por nuestros pecados y nos constituye justos ante Él? Bueno, miren, es que el tema está en lo siguiente. Miren, ¿de qué manera la obediencia hasta la muerte? ¿No? Y esto es muy importante. Miren, lo que nosotros tenemos, lo que dice la carta a los Hebreos, que nosotros estábamos sometidos a esclavitud por el miedo a la muerte. Jesucristo vino a liberarnos del miedo a la muerte, porque la vida terrena, bajo la perspectiva de esta realidad, es lo más importante que tenemos nosotros. Entonces, es un valor muy importante, pero no absoluto. El valor absoluto es nuestra relación con Dios. Entonces, Jesucristo viene a mostrarnos esa realidad, que el valor absoluto, todo tiene que someterse a la voluntad de Dios o a la obediencia a Dios. Entonces, el camino que Jesucristo nos muestra es ese, que ya no es ni el dinero, ni la comodidad, ni la salud, ni siquiera la vida misma lo más importante. Lo más importante es la voluntad de Dios. Y a partir de eso, todo se lo sacrificamos, todo se lo ofrecemos a Dios. Entonces, a partir de ese es principio de salvación. Porque una vez yo entro en esa comunión en la que yo le ofrezco, o por decir así, todo a Dios, hasta mi propia vida, con tal de obedecerle y agradarle, ese principio de vida eterna en esta tierra y al final la vida eterna, que es lo que llamamos nosotros la redención, que es el rescate de lo que nosotros nos habíamos ganado, que era el camino a la perdición, que es la lejanía eterna de Dios. Entonces, esa obediencia hasta la muerte es precisamente no es un desprecio a la vida, sino es mostrar que la vida la vida terrena no es el valor absoluto. El valor absoluto es Dios y por lo tanto nuestra relación con Él. Entonces, ese no solo es principio de redención, porque vino a hacer Él lo que tenemos que hacer todos nosotros, por todos los hombres, sí, para poder poner a Dios en el lugar que el pecado original y los pecados lo movieron en nuestras vidas, sino también que es camino para nosotros. Entonces es importante ese concepto de que la obediencia de Jesucristo hasta la muerte, ¿no? Y una muerte en cruz, agrega San Pablo, de que efectivamente nos muestra cuál es la esencia de nuestra espiritualidad. Y quiero muchas veces poner acento a nuestra vida espiritual como un condimento antes para terminar la reflexión. Yo cuento esta historia. Dice que había una mujer que cocinaba muy bien. ¿Qué es esto? Había una mujer que cocinaba muy bien y preparó la comida, ¿no? Preparó la comida y se la sirvió a su esposo y sus hijos. Y con un acto de caridad le dio un plato de comida al vecino. Entonces después, cuando se iban a sentar a comer, le dice el marido: oye, mujer, ¿por qué tú estás tan inquieta? Dice: no, es que le di el plato de comida al vecino y no me ha dicho nada. Dice: oye, pero déjalo. Y después cuando van comiendo dice: oye, mujer, la comida te quedó un poco picante. Dice: no, lo que pasa es que yo lo hice así porque al vecino le gusta. Entonces
Entonces le dice el marido, mujer, ¿tú cocinaste para tus hijos y para mí o cocinaste para el vecino, para agradar al vecino? Entonces, esa somos nosotros, le digo a la gente, esa es nuestra alma. La pregunta es, ¿nosotros estamos cocinando nuestra comida para agradar a Dios? ¿Se la preparamos como a Dios le gusta? ¿Estamos pendientes de que a Dios le guste o estamos pendientes de que el vecino le guste? ¿Y quién es el vecino? Todo lo demás, ¿no? La fama, la gente, Entonces, creo que esa historia ilustra muy bien cómo está nuestra vida espiritual. Si somos como Cristo, que estamos pendientes de agradar al Padre hasta la muerte, o estamos pendientes de agradar al vecino. Así que eso creo que nos puede ayudar a hacer nuestro examen de conciencia. Excelente, Roquel, muchas gracias. Estamos en la parte final de nuestro programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen cada sábado a través de la radio, a través del Facebook, a través de YouTube. Un saludo en especial para la hermana República de Panamá. Un saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Un agradecimiento especial a nuestro amigo, nuestro hermano Roquel Cárdenas por haber aceptado esta invitación y haber conversado pues este importante tema del catecismo. No queremos irnos, Roquel, no queremos irnos sin que antes nos dé un mensaje final para nuestra audiencia. Le escucha, por favor. Importante para mí, yo quisiera terminar esto exhortando a la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a obedecer a Dios si no conozco su palabra? No podemos nosotros tener una vida de fe si tenemos el acceso. Hay personas que no tienen el acceso, pero todo el que tiene el acceso a la palabra de Dios, por favor, léala, porque es una relación personal con el Señor. El Señor nos da la oportunidad de mostrar su palabra para que estemos un camino de obediencia a Él. Entonces, importante, obedecer a Dios, primer paso es conocer su palabra. No vaya a ser que nos pase como el Señor nos dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y fíjense lo interesante, las personas que cuestionaban al Señor en ese texto, que es Mateo 7:21, decía, pero Señor, si nosotros predicamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagros, imagínense, todas las cosas que hicieron, pero sin embargo dice, no los conozco, apártense de mí. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. Entonces, fundamento importante, para que la obediencia de Cristo reemplace nuestra desobediencia, tenemos que entrar por el camino de la obediencia. Y mi recomendación es que le tomemos amor a su palabra, a la Santa Biblia. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias, amigo, hermano Roquel, por su participación y nos volveremos a ver la próxima semana. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, ven, apresurémonos. Gracias por venir.